Bienvenidos a En Cristo, con su amigo y hermano Mario Cortés. Hoy nos enfrentamos a una realidad alarmante: la Iglesia guarda silencio ante el pecado. ¿Pero qué significa ese silencio? ¿Es una estrategia de prudencia o una renuncia a la verdad? ¿Por qué la Iglesia ha dejado de llamar al pecado por su nombre? ¿Hemos cambiado la fidelidad a Dios por la aceptación del mundo? Si la Iglesia deja de hablar, ¿a qué estamos dando prioridad? ¿Al mensaje de salvación o a un discurso diluido que no transforma vidas? ¿Dónde nos lleva este camino de concesiones y ajustes? Estas son las preguntas que abordaremos hoy, y las respuestas no solo te desafiarán, sino que te invitarán a una reflexión profunda sobre el papel de la Iglesia en estos tiempos. El pecado es fractura ontológica. El pecado no es un mero concepto teológico o religioso, es una realidad objetiva y ontológica. No es una idea abstracta ni una simple categoría doctrinal. El pecado es una ruptura con Dios, una separación radical que nos condena a muerte espiritual y eterna. Isaías 59, 2, Romanos 6, 23. No es una simple transgresión moral ni un error humano, es una fractura en la esencia misma de nuestro ser, una corrupción total que nos contamina hasta la raíz y nos aparta del Creador. El pecado no es solo la violación de una norma divina, sino una fuerza destructiva que ha infectado toda la creación. Romanos 8, 22. Es el rechazo deliberado de Dios y de su autoridad, lo que inevitablemente nos sumerge en la corrupción más profunda. Efesios 2, 1 al 3. El pecado es un acto de alta traición contra el Dios Santo. No es un simple desliz ni una falla, sino una rebelión frontal contra el Creador del universo. Su gravedad es tal que las consecuencias son eternas. La santidad de Dios exige justicia, y el pecado jamás quedará impune sin un sacrificio expiatorio. Hebreos 9, 22. El pecado es depravado y esclavizante. No es solo lo que hacemos, sino lo que somos sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1. Es una prisión espiritual, un dominio de muerte del que ningún ser humano puede liberarse por sí mismo. El pecado es alienación de la vida de Dios, no solo distorsiona nuestra relación con Él, sino que deshumaniza al hombre, reduciéndolo a un estado de miseria existencial. Romanos 5, 12 declara con claridad que el pecado es una condena universal, una sentencia que solo Cristo puede revocar mediante su justificación. Desde la caída en el Edén, el pecado ha corrompido la naturaleza humana, sumiéndonos en una esclavitud de la que solo la obra redentora de Cristo puede rescatarnos. El pecado, entonces, no se limita a actos incorrectos o inmoralidades aisladas, es una condición innata, un cáncer espiritual que define nuestra identidad caída y determina nuestro destino eterno. Si la Iglesia deja de predicar sobre el pecado, deja de proclamar la necesidad de un Salvador. Silenciar el pecado es vaciar la cruz de su poder y reducir el Evangelio a un acto inofensivo, una simple propuesta filosófica o religiosa más sin poder de redención. Si el pecado es tan grave, al punto que el Padre envió a su unigénito a morir en la cruz, para pagar la deuda del pecado, ¿cómo es que la Iglesia actual no habla del pecado en su justa dimensión? Primeramente, porque la Iglesia ha perdido su razón ontológica. La Iglesia ha perdido su razón ontológica al convertirse en cómplice activo del vaciamiento del verdadero mensaje de salvación. ¿Cómo lo hace? Al restarle al pecado la gravedad y trascendencia que realmente tiene. Al guardar silencio, y aún peor, al minimizarlo, justificarlo o tolerarlo, al sacarlo de su justa dimensión para armonizarlo con las demandas culturales, ha dejado de denunciarlo y confrontarlo para, en su lugar, complacer a las masas con mensajes suaves y experiencias emocionales que entretienen y dan una falsa seguridad espiritual. De este modo, dejan de ser instrumentos de transformación y se convierten en espectáculos religiosos sin contenido y poder redentor. El pecado ha corrompido la humanidad de tal forma que, como afirma Pablo en Romanos 5, 12, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El cristianismo primitivo, a través de los apóstoles y los padres de la Iglesia, comprendió esta realidad y proclamó audazmente la verdad de Dios, confrontando el pecado no solo en términos individuales, sino también en cuanto a su impacto en la estructura social y cultural. Los primeros cristianos hablaban de la redención como un proceso ontológico, no solo moral. Ellos comprendían que la salvación restauraba al ser humano en su totalidad, sanando la ruptura que el pecado había causado en su ser interior. La realidad de hoy dista mucho no solo del actuar de la Iglesia primitiva, sino del concepto mismo de lo que es una iglesia desde lo bíblico. Este panorama no solo muestra una iglesia deconstruida, sino una vaciada de contenido.
Así que es justo preguntarse ¿y cómo se llegó hasta aquí? La deconstrucción es un proceso gradual y multifactorial. Poco a poco, menospreciamos la precisión y exaltamos la inmediatez. Validamos nuestra cosmovisión por encima de la de Dios, sin considerar las implicaciones a largo plazo. Nos volvemos permisivos y negligentes respecto a la doctrina, permitiendo que la cultura redefina nuestra identidad en Cristo. Se anhela con afán la aceptación social tanto dentro como fuera de la Iglesia, en los círculos eclesiásticos y en la sociedad en la que ésta se inserta. Como consecuencia, la Iglesia deja de priorizar lo trascendente y se enfoca en lo intrascendente. Lo trascendente se convierte en un elemento externo, una excusa, mientras que lo intrascendente se convierte en la razón rectora de lo interno. En su afán por evitar la confrontación con la sociedad y sus asistentes, la Iglesia ha diluido su mensaje. La predicación sobre el pecado se ha convertido en un tabú porque confronta, incomoda y es rechazada por una sociedad que redefine la moral según sus intereses. De manera alarmante, la Iglesia ha comenzado a adoptar una visión del pecado acorde con valores contemporáneos e incluso con intereses institucionales, personales o familiares, dependiendo del modelo eclesial que se ejerza. Esto la ha llevado a olvidar que la verdad de Dios es absoluta e inmutable. Si la presión externa de la sociedad, expresada a través del relativismo moral, impacta a la Iglesia, no es menos cierto que la presión interna proviene de los jóvenes, quienes anhelan una Iglesia más alineada con sus expectativas y con el pensamiento contemporáneo. Sin embargo, este cambio no es el resultado de una transición generacional sana, heredada de un proceso natural, sino una imposición propia de la visión progresista, que empodera a una generación mientras busca desmantelar lo establecido para implantar una nueva cosmovisión. Como resultado, en algunas iglesias se ha desplazado a pastores con experiencia para dar paso a jóvenes que aseguran tener todas las herramientas y la pericia necesarias para liderar la iglesia. Otros pastores, en cambio, han priorizado sus propios intereses personales, buscando aceptación, popularidad y comodidad, cediendo ante estas exigencias para mantener vigente su proyecto personal. Al sucumbir a estas presiones, los líderes de la Iglesia han contribuido a la dilución del mensaje de Cristo, sacrificando los principios bíblicos en favor del deseo de ser relevantes en un mundo cambiante. Este cambio de paradigma ha generado un miedo palpable a la pérdida de miembros. Las iglesias, al ver la membresía como un reflejo de su valor y éxito personal y material, se enfocan en retener a quienes se suman a la congregación, a menudo comprometiendo principios fundamentales de la fe para evitar que se vayan. La preocupación por los números puede llevar a la complacencia doctrinal, ya que el temor de perder clientes o seguidores puede hacer que la iglesia diluya el mensaje del Evangelio, evitando temas difíciles como el pecado, el arrepentimiento y la necesidad de una vida transformada por Cristo. De esta manera, la iglesia deja de ser una comunidad de arrepentidos, transformados por el poder del Evangelio, y se convierte en una comunidad de agremiados, donde la membresía es más una cuestión organizacional que espiritual. El enfoque se desplaza de la predicación de la verdad y el llamado al arrepentimiento a una estrategia de atraer y retener personas a toda costa, incluso si eso implica concesiones doctrinales o compromisos con la enseñanza bíblica. La Biblia enseña que el crecimiento de la Iglesia es obra de Dios y no debe medirse únicamente por la cantidad de miembros captados mediante estratagemas humanas, sino por la fidelidad al mandato de Cristo, como se declara en Hechos capítulo 2, versículo 47, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. La Iglesia debe ser un lugar donde los creyentes se arrepientan, sean transformados por el Evangelio y vivan una vida que refleje el carácter de Cristo, no una institución que valore el número de asistentes como su principal indicador de éxito. En última instancia, el valor de la Iglesia no reside en la cantidad de sus miembros, sino en su fidelidad al Evangelio y en el cumplimiento de la misión que Cristo le encomendó, ser luz en el mundo, predicar el arrepentimiento y hacer discípulos de todas las naciones, como se ordena en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Las teologías liberales, y en especial la teología de la prosperidad, han deformado el llamado al arrepentimiento. Se predica una vida sin sufrimiento, sin renuncia y sin santidad, donde el bienestar material y emocional se convierten en el objetivo primario. Este falso evangelio reemplaza el mensaje de la cruz por un discurso centrado en el hombre, anulando la necesidad de un Salvador que regenere al pecador sustituyéndolo por un proveedor que satisfaga sus deseos. En este contexto, el pecado deja de ser una preocupación, porque la meta no es la santidad, sino la comodidad. ¿Cuáles son las consecuencias de un evangelio sin arrepentimiento? El silencio de la Iglesia respecto al pecado tiene consecuencias devastadoras, tanto en el ámbito espiritual como en el social.
Cuando la predicación del Evangelio omite el llamado al arrepentimiento, se priva al creyente de la esencia misma de la transformación espiritual. La conversión bíblica no es solo una aceptación intelectual de Cristo, sino un cambio radical de mente y corazón que conlleva una vida de santidad. Sin arrepentimiento genuino, la Iglesia deja de formar discípulos comprometidos con la verdad de Dios y, en su lugar, produce pragmáticos religiosos que ajustan su fe a sus propias preferencias, deseos y agendas personales. Pero no solo eso, un evangelio sin arrepentimiento da lugar a una contradicción imposible de sostener. No se puede ser cristiano sin Cristo, sin su enseñanza, sin su ortodoxia y sin su ortopraxis. El cristiano no es alguien que simplemente camina con Cristo como un compañero de vida opcional, sino alguien que vive en Cristo, es decir, bajo su señorío absoluto. Un cristianismo sin Cristo y sin transformación no es cristianismo en absoluto, sino una parodia del mismo. Cuando la fe se convierte en un asunto de conveniencia, el arrepentimiento no es central en la predicación, la fe se reduce a una cuestión de conveniencia personal. Se busca a Dios por lo que puede dar, no por quién es. Así, el compromiso con Cristo se vuelve circunstancial. Si el cristianismo es útil para la vida, se sigue; si representa un obstáculo para los deseos personales, se reinterpreta o se abandona. Pero ser cristiano no significa usar a Cristo como un medio para lograr estabilidad emocional o éxito personal. Ser cristiano es vivir en Cristo, lo que implica sumisión a su enseñanza y transformación por su espíritu. No es posible ser cristiano sin una relación que nos conforme a su carácter, y esta relación solo es genuina si parte del arrepentimiento y la obediencia. En este modelo de fe pragmática, el Evangelio deja de ser un llamado a la santidad y se convierte en un recurso para alcanzar bienestar humano. Esto lleva a una deformación del propósito de la Iglesia, que ya no proclama el señorío de Cristo, sino que ofrece un mensaje centrado en la autocomplacencia. Con esto la Iglesia pierde su autoridad profética y moral. Cuando el pecado deja de ser confrontado y el arrepentimiento no es predicado, la Iglesia pierde su autoridad moral y profética. Ya no es una voz que denuncia la injusticia, el pecado y la rebelión contra Dios, sino una institución que busca acomodarse a la cultura dominante. En lugar de llamar al mundo a ajustarse a la verdad de Dios, se ajusta a ella misma a la verdad del mundo. Este proceso es peligroso porque transforma la Iglesia en una estructura sin influencia espiritual real. Jesús advirtió que, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser pisoteada. Mateo 5:13. Una iglesia sin arrepentimiento es una iglesia sin poder, incapaz de hacer la diferencia en un mundo que necesita desesperadamente la verdad del Evangelio. El resultado final de un evangelio sin arrepentimiento es una cosmovisión cristiana diluida, donde las doctrinas fundamentales se relativizan y el pecado se redefine para no incomodar a la audiencia. Se adopta un cristianismo sin cruz, sin negación del yo, sin transformación genuina. Pero el cristianismo sin transformación no es cristianismo. No se puede vivir en Cristo y al mismo tiempo mantenerse sin cambios. La Escritura advierte sobre este peligro. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3 y 4. En este escenario, la Iglesia se convierte en una institución que agrada al hombre, pero no a Dios. No es la Iglesia de Cristo, sino una versión secularizada del cristianismo que sirve más para la autocomplacencia que para la salvación. La Escritura es clara en cuanto a que el silencio frente al pecado no es un asunto menor, sino una traición a la verdad de Dios con severas consecuencias espirituales. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios ha demostrado que su juicio es inevitable para aquellos que rechazan su verdad. No es que Dios actúe arbitrariamente o con crueldad, sino que el juicio es la expresión de su justicia y santidad. Cuando la Iglesia deja de proclamar la verdad y de denunciar el pecado, se coloca en una posición peligrosa, porque se convierte en cómplice de la rebelión contra Dios. Jesús mismo advirtió que a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Callar la verdad no solo corrompe a quienes la esconden, sino que permite que la iniquidad se multiplique sin resistencia. Dios ha dejado ejemplos claros en la historia de su pueblo que evidencian cómo el silencio y la desobediencia conducen al juicio. Israel fue llamado a ser una nación santa, un pueblo que reflejara la gloria y la justicia de Dios en la tierra. Sin embargo, cuando los líderes espirituales se corrompieron y abandonaron la proclamación de la verdad, el pueblo cayó en la apostasía, siguiendo caminos de idolatría y moralidad pervertida. Los profetas de Israel fueron enviados una y otra vez para denunciar el pecado, pero en muchas ocasiones el pueblo endureció su corazón y rechazó la corrección.
En Jeremías 6, 14 y 15, Dios condena a los falsos profetas que proclamaban paz cuando no había paz, negándose a confrontar el pecado del pueblo, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. El juicio de Dios sobre Israel llegó a su punto culminante con la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia. ¿La razón? La nación había rechazado la palabra de Dios y había preferido la comodidad del pecado antes que la santidad. Este mismo patrón se repite en la iglesia cuando el mensaje de arrepentimiento es silenciado. Al igual que Israel, si la iglesia deja de ser luz y sal, perderá su propósito y será expuesta al juicio divino. En el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis contiene mensajes específicos a las iglesias que habían caído en diferentes formas de pecado y complacencia. En particular, la carta a la iglesia de la Odisea es un ejemplo de cómo la indiferencia y la falta de celo por la verdad traen el juicio divino. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. La iglesia de la Odisea se había vuelto autosuficiente, confiando en su riqueza y estatus en lugar de depender de Dios. Esta actitud de indiferencia no solo la hacía espiritualmente estéril, sino que la colocaba en peligro del rechazo divino. Este pasaje nos muestra que la iglesia no puede permitirse ser neutral frente al pecado. No se trata solo de evitar la maldad, sino de ser activa en la proclamación de la verdad. Una iglesia que calla la verdad está en el mismo peligro que una iglesia que se aparta de ella. El juicio divino no siempre es inmediato, pero es seguro. En Eclesiastés 8:11 se advierte que el hecho de que Dios no ejecute el castigo de inmediato no significa que el pecado quede impune. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dios, en su paciencia, da tiempo para el arrepentimiento, pero cuando la maldad es persistente y el pueblo de Dios abandona la proclamación de la verdad, el juicio es inevitable. En 1 de Pedro 4:17 se nos recuerda que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta es una advertencia solemne. Si la iglesia se convierte en un reflejo del mundo en lugar de ser un faro de luz en medio de la oscuridad, sufrirá las consecuencias de su negligencia. Una iglesia que no proclama la verdad es una iglesia que ha abandonado su llamado. Jesús dijo claramente: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Si la iglesia no denuncia el pecado y no proclama la verdad, está ocultando su luz. Pero Dios no tolera una iglesia que se acomoda al pecado y al error. En lugar de ser una influencia para transformar el mundo, se convierte en una institución irrelevante y sin impacto real. El apóstol Pablo también advirtió sobre esto en 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. Muchas iglesias han reemplazado la predicación del arrepentimiento por mensajes motivacionales, el evangelio de la prosperidad o la teología del bienestar. Pero un cristianismo sin confrontación del pecado es un cristianismo sin Cristo. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4, 1 al 5, advirtió: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en 2 Timoteo 4, 3 al 5, también escribe: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estas advertencias no solo se aplican al contexto de los primeros cristianos, sino que reflejan una realidad vigente hoy en día. La iglesia, como en aquellos días, se enfrenta a una avalancha de doctrinas que diluyen el evangelio y distorsionan la verdad. La iglesia ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad, 1 de Timoteo 3, 15, una luz en medio de las tinieblas. Sin embargo, cuando opta por callar, minimiza y, en algunos casos, complace el pecado, se convierte en una estructura vacía, incapaz de confrontar al mundo con la verdad transformadora del Evangelio. Es tiempo de despertar.
Es tiempo de recuperar la voz profética que denuncia el pecado y proclama la única esperanza de salvación, Cristo y su cruz. No podemos seguir conformándonos con un cristianismo que no es cristianismo, solo lo aparenta. Dios nos ha llamado a ser fieles, no populares, a predicar la verdad, no a acomodarnos a la cultura. El mundo necesita una iglesia viva, una iglesia que no tema proclamar el arrepentimiento, la santidad y la fidelidad a Dios. No podemos ser cómplices del engaño con nuestro silencio. Como dijo el profeta Ezequiel, si el atalaya ve venir el peligro y no advierte al pueblo, la sangre de los perdidos será demandada de su mano, Ezequiel 33, 6. Hoy te invito a tomar acción. No basta con reconocer el problema, debemos enfrentarlo con firmeza y convicción. Comparte este mensaje, confronta la mentira con la verdad y, sobre todo, vive el Evangelio con integridad. Si este contenido te ha edificado, suscríbete a nuestro canal en Cristo y activa las notificaciones para seguir profundizando en la verdad de la palabra de Dios. No te conformes con la pasividad. Es tiempo de levantarnos y hablar. La verdad no se negocia. La verdad se proclama.